Bienvenidas a Oye, yo soy Lucía. Y yo soy Dalia. Y hoy tenemos una invitada muy especial, nuestra amiga Sofía. Hola. Hoy día queremos tocar un tema que es un poquito más serio, que muchas latinas quedan embarazadas como adolescentes y queremos tocar el tema un poquito del por qué. Antes de que les muestres alguna de las entrevistas y toque del tema de Facebook, quería hablar un poco de las experiencias de ustedes personales, de las creencias que tenían, los valores de sus padres y cómo eso también ha afectado lo que hacen hoy día con sus adolescentes. Bueno, sinceramente yo estoy todavía esperando que me hablen del sexo. Nunca me tomaron el tema, ¿no? El tema, nunca. Desde chiquita mi madre me decía, si tienes sexo vas a ir al infierno. Al infierno, claro. I mean, cosas, y eso me afectó. Quedaste traumatizada. Gracias a Dios, perfecto, tengo 3 hijos, por lo menos 3 veces. Tuve algo más o menos parecido. Yo ni siquiera podía usar tampones. Mi mamá me decía que si usaba un tampón, que ya no era virgen. Las pocas veces que yo venía a mis padres con preguntas sobre sexo, la respuesta era o no lo hablaban o eso es sucio. Yo creo que eso realmente ha afectado mucho de la manera que les hablo a mis hijos del sexo, ¿no? Viendo de sus mamás, la mía es modernísima. Así que te lo sabes todo. Pero tú eres un poquito más joven que nosotros, ¿no? No, pero sin embargo, yo crecí en México y toda la vida para ella hablarme del sexo era media hora antes de casarme. No era tampoco un tema recurrente, ni siquiera anticonceptivos, olvídalo, jamás. Y también las cosas eran más lentas en esa época. O sea, yo no crecí con mis amigas teniendo sexo a los 15 años. Eso yo no lo viví. En Facebook el tema también era parecido, que todavía continúa mucha de la latino siendo tradicional, ¿no? Así que ahora con algunas entrevistas que hicimos en la calle. Veamos. Bueno. La razón por la que muchas mujeres se embarazan o adolescentes es porque ellas piensan que es una moda. Yo tengo muchas amigas que ellas piensan que por estar embarazadas ellas pueden tener a su novio, y yo pienso que esa es una razón errónea. Creo que la gente vive muy rápido y no se enfocan en cosas como cuidarse, como tener relaciones quizás un poco joven, pero pensar en que hay que usar un anticonceptivo, hay muchos tipos de enfermedades ahí afuera y ellos no piensan en eso, sino más que pasarla bien y vivir el momento. Bueno, sí, súper interesante, ¿no? A mí, sí, claro. Yo te digo, voy a reaccionar a una de las chicas. Ella habla del tema de que a lo mejor algunos programas sí, lo hacen de moda. Eso me quedó fría. Pero, ¿sabes? Para mí ha sido un poquito diferente. Yo tengo una chica de 16 años y un día, te juro, la senté ahí al lado mío y nos sentamos a ver el Teen Mom y creo que mi hija quedó traumatizada porque le dije, mira, esta familia estás dando el bebé para adopción. Esto no quedaron juntos. Todo eso yo lo utilicé de una manera diferente y utilicé la parte de comunicación. Bueno, yo tengo un hijo postizo, no es mío, del primer matrimonio de mi esposo, y tiene 15 años, y yo con él hago mucho chiste. Yo soy más amiga suya que mamá también, ¿no? Claro. Mi posición es un poco distinta, creo que me puedo dar el lujo de hacer chistes, pero soy muy insistente con el tema del condón y con el tema de cuidarte, y no se te ocurra embarazarte, y no se te ocurra que te vayan a pegar algo. ¿Qué tú prefieres cuando hablas con tu hija? ¿Que no sexo? ¿Qué es lo que uno hace? Yo tengo una frase que utilizo. Cuando tú eres teenager, ¿sabes lo que significa love? Love means legs open very easy. En este momento no es de love, es que estos chicos quieren sexo. Una cosa es dejar la información a las escuelas, pero lo otro es como padres. ¿No crees que nosotros también no podemos decir, oye, las escuelas ahora ellos van a educar a nuestros hijos? La Yo responsabilidad. hablaba de la combinación de información. Cuando tú le hablas a tu hija, a lo mejor son muy joven, pero a Adrián, por ejemplo, ¿qué le dices? Yo le digo que se cuide, si hace algo y nace alguien, se lo corto. Respeta a la mujer, respétate a ti. Y cualquier decisión que tú haces ahora o lo que hagas te va a impactar el resto de tu vida. Teenagers solamente piensan lo de ahora, no del futuro. Ahora quiero ir a lo de Facebook porque las respuestas fueron un poquito diferentes. Mucho de lo mismo, la comunicación. Muchos decían, mira, estoy tan ocupada trabajando
Sí, ese que no problema. tengo comunicación con mis hijos. Todas ustedes trabajan, tienen una rutina donde se esfuerzan a comunicar o qué. La realidad es que cada oportunidad es buena. Cualquier sentada es buena para sacar el tema. Con tu hija de 16 años, yo pienso en la mía de 16 años y pienso, ojalá si lo va a hacer, porque tal vez lo haga y no me lo diga, Eso. que se cuide, que no se enferme, que no le peguen nada y que no se embarace. Bueno, con eso yo creo que vamos a resumir el tema de hoy. Encuentren el tiempo para hablarles a sus hijas sobre el sexo. Yo soy Lucía. Y yo soy Dalia. Yo soy Sofía. Hasta la próxima. En Facebook, la pregunta que hicimos es que si tuvieras que hacerlo todo de nuevo, si tuvieras que venir a este país, ¿lo harías de nuevo y a qué precio?